Relatos Paranormales Oficial. Era una tarde de sábado. Poco antes había terminado la jornada laboral y como coincidía para esa fecha, nuestro jefe nos pagó la quincena. Así que ya se podrán dar una idea de lo que se convirtió esa reunión. Un grupo de 7 albañiles, todos muchachos entre 25 y 40 años de edad, recién pagados, no podían faltar las caguamas para darnos una buena hidratación. Nos quedamos ahí nada más, dentro de la obra. El jefe aún estaba en el lugar, ultimando detalles con el arquitecto, así que nos permitió seguir ahí. Entre bromas y risas pasaban los minutos. El sonido de las botellas chocando unas con otras para hacer el típico brindis llamaba la atención del profesional, quien volteaba a vernos mientras sonreía. El patrón no nos decía nada, ya nos conocía, sabía que éramos bien portados y que jamás le causamos problemas, siendo esto lo último, lo que más valor tenía para él, por lo que simplemente se limitaba a sonreír de la misma forma que hacía el arquitecto, al contemplar el ambiente festivo que habíamos montado entre nosotros con unas simples cervezas. Hasta que de repente se acercó don Guzmán, el albañil más veterano del grupo, con una vasta experiencia en el rubro, cargando sobre sus espaldas, a tal punto que era digno de ser considerado el encargado de nosotros. Pensamos que se iba a unir a la junta, tomar una botella y beber mientras sonreía a carcajadas también. Al menos es lo que hacía siempre. No obstante, esa tarde fue distinta y lo hizo de forma inesperada. A ver, chamacos, ¿quién fue el gracioso que la escondió? Mi mochila. La dejé en el depósito mientras yo iba al baño. Ya dejen de hacerse los tontos. No pongan esa cara de no saber de qué estoy hablando. Dentro de la mochila dejé el dinero que acabo de cobrar, como así también las llaves de mi moto. Ustedes ya me conocen muy bien. Yo me uno con ustedes para reírnos y compartir hasta emborracharnos. Pero esta clase de bromas no me gustan. Así que vamos, díganme, ¿dónde la escondieron, por favor? Todos nos quedamos callados. Él tenía razón, lo conocíamos muy bien. Y por la forma de mirarnos y hablarnos en ese momento, nos dimos cuenta de que estaba hablando en serio. Uno a uno de los muchachos comenzamos a decirle que no sabíamos, que nadie la había tocado, ni mucho menos escondido para hacerle esa broma. Al haber hecho silencio todos, el patrón se percató de que algo pasaba, más aún al ver la cara de molestia que tenía don Guzmán. Se acercó al grupo y el arquitecto vino con él. Cuando nos preguntó qué ocurría, don Guzmán le dijo que no encontraba su mochila, que la había dejado en el depósito y ahora no estaba. Fue un tanto incómodo lo que sucedió posteriormente. El patrón nos pidió que lo ayudáramos a buscar, pero por más que recorrimos cada rincón de la obra, no pudimos hallarla. Lo más extraño es que todo el perímetro estaba protegido con paredes de ladrillos, es decir, que la única manera de entrar y salir era el portón de ingreso. Precisamente nosotros estábamos cerca de este, y nadie ajeno al lugar entró. Ya habían pasado unos 40 minutos desde entonces, y don Guzmán ya se encontraba desesperado e irascible. Fue justo en el momento en el que perdió el control y comenzó a insultarnos, cuando de repente, y coincidiendo exactamente en un instante de silencio que hubo, desde el depósito se escuchó una macabra risotada. Todos la escuchamos, y por lógica pensamos que había alguien ahí adentro, de quien todavía no nos habíamos dado cuenta. Algunos tomaron unas barras de hierro, en tanto otros tomaron cualquier otra cosa que hallaron cerca. Nos dirigimos todos juntos hacia el depósito, pero por más que buscamos, no encontramos a nadie. No obstante, la mochila ahora estaba sobre una de las mesas, y según don Guzmán, era el lugar exacto donde la había dejado. Pero incluso yo mismo confirmé que esta no estaba ahí minutos antes. Alguien la había sacado para luego volverla a dejar, y sin lugar a dudas, se trató de la misma persona a la que escuchamos sonreír. Esa a la que no encontramos. Eso a pesar de que no había forma alguna de que saliera del depósito sin que lo viéramos hacerlo. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Sánchez,
soy de México. Tenía unos 27 años de edad más o menos cuando viví la experiencia que les estoy contando. Debo mencionar que esta fue la primera vez que viví algo así. Por lo tanto, para mí fue y será la historia más aterradora de mi vida que tengo para contar. Más allá de que el problema se resolvió al haber recuperado la mochila, la confusión nos dejó el extraño episodio. Nos obligó a estar atentos de ahí en adelante. Sin embargo, eso no fue para nada útil, pues eventos de la misma índole siguieron sucediendo. Era un día martes, la jornada había acabado y comenzamos a limpiar y guardar todo lo que usamos para llevarla al depósito. Márquez, uno de los muchachos, se percató que faltaba una herramienta de las que él estuvo utilizando. Al no encontrarla por ningún lado, nos dio aviso. Sucedió como con la mochila. Por más que la buscamos por todos lados, no la podíamos encontrar. Solo que en esta ocasión jamás volvió a aparecer. Quédate tranquilo, chamaco, ya va a aparecer. De seguro la dejaste por ahí y no te acuerdas muy bien, le dijo don Guzmán para tratar de calmarlo. Lo que se había perdido era una tenaza. Al día siguiente volvió a ocurrir, pero siendo ahora un destornillador. El que lo estuvo usando se trataba de un empleado de origen humilde, incapaz de hacer una broma así, lo que hizo que el asunto se fuera poniendo cada vez más tétrico. Al paso de los días, y cuando ya iban 4 herramientas perdidas, la preocupación se fue convirtiendo en temor. Pero al llegar el día sábado, nos dimos con un impensado suceso. Estábamos descansando, luego de haber acomodado todo. Como el patrón no estaba presente, aprovechamos para compartir unas bebidas. El apacible ambiente se tornó en una acalorada discusión cuando uno de los compañeros, al levantar del suelo la mochila que él llevaba, cayeron de su interior las 4 herramientas perdidas. Él se quedó pasmado. Luego de contemplar sobre el piso los elementos, nos miró totalmente asombrado, para de inmediato decirnos que no sabía cómo llegaron hasta ahí. Y es aquí cuando sucedió el error que cometimos, pues pese al estar conscientes de que algo extraño estaba pasando en la obra, y sin ni siquiera pensarlo, desconfiamos de él. Uno de los albañiles, de apellido Perales, no lo dudó ni un instante, y con el torpe carácter impulsivo que lo caracterizaba, no tuvo piedad con nuestro colega. Así que fuiste tú. Eres tú el que toma las herramientas. Pensaste que nunca te íbamos a descubrir. Eres un ladrón. Debería darte vergüenza. Segundos después, ambos estaban revolcándose en el suelo, dándose golpes. El joven repitiendo que no era ningún ladrón, en tanto Perales lo contradecía. Logramos separarlos, pero ninguno se retiró a su casa, sin sentir esa amarga sensación de no saber qué pensar. Fue el mismo Perales el que le contó al patrón lo que había pasado. Seguramente lo hizo durante ese fin de semana. El hecho es que cuando llegó la mañana del lunes, el jefe llamó aparte al muchacho y lo despidió. Está de más decirles que todos nos enojamos con Perales, tan así que apenas le dirigimos la palabra. El compañero despedido hace poco se había mudado a vivir solo con su mujer, con quien tenía un bebé de apenas meses de haber nacido. Movidos por la empatía, fuimos a verlo cuando salimos de la obra, pero claro, fuimos todos menos el delator. Ese viejo desgraciado le contó lo que pasó al patrón. Muchachos, llevamos casi un año trabajando juntos en todas las obras en las que nos emplearon. Ustedes saben mi personalidad. Soy incapaz de levantar algo que no me pertenece. Y peor todavía, si yo fuera un ladrón y hubiera hecho eso, ¿creen que sería tan ingenuo dejarlas en mi mochila en vez de traerlas a casa? Las herramientas se fueron perdiendo una a una en días distintos. ¿Por qué entonces aparecieron todas juntas en mi mochila? De seguro fue ese viejo, Perales. De seguro él planeó todo y las colocó en mi mochila sin que me diera cuenta. Lo sé, su teoría sonó descabellada, pero considerando que en verdad era inocente, el muchacho tenía razón. Alguien debía haber colocado las herramientas para tenderle una trampa. Perales era nuevo en el grupo, todavía no lo conocíamos muy bien. Eso hizo que ya directamente todos nos enfocáramos de lleno hacia su persona y por consiguiente nuestro enojo empeoró.
Estando don Guzmán presente, y tal como siempre lo hacía, buscó resolver el problema, pidiéndonos que no dijéramos ni hiciéramos nada, que él hablaría con el patrón para que le devolviera el trabajo a nuestro compañero. Lo consiguió. Días después ya volvió a unirse otra vez al grupo, y con eso logró que recuperáramos la paz. Pero los fenómenos incomprensibles apenas estaban comenzando, siendo la próxima víctima involucrada el menos pensado. Muchachos, en el cuarto donde guardo mis cosas tenía unos papeles sobre un mueble, y junto a ellos había un fajo de billetes. Quiero pensar que se trata de una broma. Cuando nuestro jefe se acercó para decirnos esto, no hubo nadie que no sintiera temor, pero no por él, sino porque ya no había dudas de que todo tenía un origen paranormal, pues ninguno en su sano juicio se atrevería a hacer eso a la mismísima persona de quien dependían nuestros empleos. Esa tarde ni siquiera don Guzmán pudo interceder por nosotros, ya que apenas intentó recordar lo sucedido con su mochila, como dándole a entender que podría hacer lo mismo. El jefe se enfureció en sobremanera. No me vengan con tonterías. ¿Qué me van a decir? Que aquí hay un fantasma que esconde las cosas, que guarda las herramientas en la mochila de ustedes. Les advierto a todos, se trata de mucho dinero. Nadie se va a ir de aquí hasta que aparezca, y si no aparece, voy a llamar a la policía. Lo siento mucho por todos. Trabajamos juntos desde hace bastante, pero a esto no lo puedo dejar pasar. Esa fue la primera vez que nos enfrentamos a nuestro jefe. Para colmo de males, el rufián de don Perales volvió a acusar a nuestro compañero, aquel que tuvo problemas con las herramientas y al que volvió a llamarlo ladrón. Y no esperábamos otras reacciones de sus partes que volverse a agarrar a golpes. Estábamos tratando de separarlos cuando una vez más, aquella escalofriante risa se oyó desde el depósito. Fue una total locura lo que sucedió una vez ingresamos a ese lugar. Horrida experiencia que nos hizo estremecer de pavor. Solo la mitad presenciamos el fenómeno, ya que los otros se habían quedado cuidando de que Perales y el muchacho no se volvieran a pelear. Debido a la hora, dentro del galpón estaba casi oscuro. Cuando intentamos encender las luces, no funcionaban. Desde entre unos estantes, alcanzamos a observar un pequeño bulto que se movió, y justamente desde este fue que salió volando por los aires el fajo de billetes. El patrón, don Guzmán y yo éramos de los que estábamos ahí, y en tanto veíamos cómo los billetes caían desparramados por el suelo, la risa volvió a sonar, pero ahora de una forma mucho más escalofriante. Nadie se quedó, incluso el patrón salió corriendo despavorido, mientras nos decía que hiciéramos lo mismo. Una vez que estuvimos afuera de la obra, recién nos detuvimos. Y sí, dentro del depósito quedó el dinero, el que nadie se atrevía a regresar para recogerlo. Es un duende, no puede ser otra cosa, es un maldito duende, dijo uno con su voz temblorosa. Dicen que esas cosas hacen eso, ahora todo tiene sentido. A los duendes les gusta jugar y molestar a las personas, esconden las cosas y luego las regresan en el mismo lugar u otros. Fue un duende el que hizo todas las cosas que estuvieron sucediendo. Él es el que se ríe, está ahí mismo, dentro del depósito, argumentó otro. Me acuerdo de las caras que teníamos todos, era terror puro. Solo don Guzmán se mantenía inexpresivo, pero sabíamos que él también estaba asustado por el silencio al que se reservó. Estuvimos ahí como media hora más o menos, hablando sobre el tema y tratando de buscar una solución. No era tanto la preocupación de recuperar el dinero. Tarde o temprano, sí o sí, alguien entraría a buscarlo. El problema era que sabíamos lo que había dentro del terreno y nadie quería volver a ingresar. Uno de los compañeros habló sobre llevar a algún cura para bendecir o a un chamán para que hiciera una limpia. A fin de cuentas, no podíamos abandonar el trabajo. Al día siguiente el patrón hizo eso, llevó a una persona para que realizara la limpia. Todos nos quedamos afuera a la expectativa, y al terminar el asunto, el chamán aseguró que el duende ya había sido expulsado.
Solo así volvimos a entrar. Habíamos puesto toda la confianza en eso y todo aparentaba de que iba bien. Hasta que llegó el fin de la jornada y caímos en cuenta que lo único que hicimos fue desatar el mismo infierno. Debido a que el lugar estuvo ocupado cuando hicieron la limpia, hizo que se atrasara la jornada. Por lo tanto, nos tuvimos que quedar hasta un poco más tarde, siendo ya de noche cuando acabamos. Ya estábamos a punto de marcharnos, pero cuando uno de los muchachos se acercó al portón para salir, este se cerró por sí solo y con mucha violencia. Nos quedamos paralizados del miedo. Imagínense entonces cómo nos pusimos cuando la luz eléctrica se fue en todo el lugar. Escuché a uno de los compañeros dar el típico lamento que uno hace cuando siente terror. Pero eso fue solo el inicio, pues a los pocos segundos ya estábamos gritando horrorizados debido a que alguien o algo comenzó a lanzarnos piedras. Creo que ni el hombre más valiente podría haber soportado esa situación. Las piedras provenían de un lugar determinado, para a continuación hacerlo desde otro sector, como si quien las arrojara se moviera por todo el sitio. No demoramos en darnos cuenta de quién se trataba. Era ese mismo bulto pequeño que vimos en el depósito arrojando el dinero. Al no poder abrir el portón para escapar, no nos quedó de otra que correr para refugiarnos dentro de la construcción, pues no es que nos lanzaba las piedras para espantarnos, esa cosa en verdad nos quería hacer daño. Por desgracia, la casa en construcción aún no tenía coladas las puertas ni ventanas, así que una vez adentro, nos arrinconamos como pudimos sobre la pared, siendo en ese instante en el que el ser se mostró completamente por primera vez. Sin lugar a dudas, fue él el que hizo que las luces se apagaran, porque cuando llegó hasta la puerta y se quedó ahí, la electricidad regresó y con ella las luces volvieron a encenderse, quedando a la vista de todos la espeluznante criatura. Los muchachos tenían razón, eso era un duende, de apenas unos 50 centímetros de alto aproximadamente. El duende vestía unos trapos demacrados que cubrían su diminuto cuerpo. Tenía un sombrero de igual manera, color negro, desde donde cuyos bordes sobresalían cabellos desgreñados. Su piel tenía un tono marrón claro y estaba totalmente lleno de arrugas, inclusive sus deformes manos, cuyos dedos terminaban en afiladas uñas. Solo sus ojos se distinguían enormemente del resto de su fisonomía, pues estos eran bastante claros, casi blancos, y parecían carecer de pupilas. Lo vimos sonreír, mostrando unos dientes retorcidos y puntiagudos. Tan solo hizo el ademán de acercarse más a nosotros, y eso bastó para que el pánico nos invadiera aún más. La desesperación fue tanta que, mientras los gritos de algunos retumbaban dentro de la obra, Don Guzmán tomó la iniciativa y comenzó a destruir la pila de ladrillos que habíamos construido provisoriamente para cubrir la puerta, esa que comunicaba con el exterior, es decir, a la calle. Al ver lo que él hacía, se le unió el patrón, en tanto los demás, dominados por el instinto de supervivencia, tomábamos ladrillos y se lo arrojábamos a esa cosa. Dicen que esos seres no poseen cuerpo físico, tal vez por eso nadie logró golpearlo, pero por el pánico que sentíamos, eso no nos detuvo. Una vez que libraron la puerta, salimos de ahí. No nos importó dejar nuestros medios de transporte, e incluso, ahí quedó estacionado el carro del patrón. Lo único que queríamos era alejarnos de ese maldito duende, por lo que corrimos sin parar. Tuvimos que esperar a que algunos familiares o amigos vinieran por nuestras cosas, pues nadie de nosotros quería ni siquiera acercarse a la obra. En común acuerdo, decidimos no regresar hasta estar seguros de que ese ser espectral no estuviera más. Para ello pasó una semana entera. Finalmente fue un sacerdote el que nos ayudó, yendo por varios días a bendecir el sitio, hasta que pudo garantizarnos que estaríamos a salvo. Nunca supimos por qué ese duende se apareció durante esas jornadas. Algunos de los muchachos pensaban que tal vez este ya estaba en el terreno, es decir, antes de empezar la obra, o quién sabe, puede ser que alguien hizo algo para atraerlo. El punto es que, desde esa vez,
Nadie de nosotros quiso volver a trabajar en una nueva obra sin antes asegurarnos de que ahí no hubiera ningún otro dueño. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Y cuéntenme, ¿ustedes han tenido alguna experiencia con algún duende? Quizá en su casa, algún familiar, o quizá en algún día de campo. No olviden dejarme su comentario. Cuídense mucho. Les relató su amigo Antonio. Nos escuchamos pronto.